Hola amigos, mi nombre es Jaciel Sayas y este es mi testimonio de cómo conocí a Jesús. Yo nací en una familia cristiana, lo que se le conoce como cuna cristiana. Mis padres eran cristianos y servían en una iglesia. De hecho, mi mamá me cuenta que cuando estaba embarazada de mí, una hermana que era profeta se acercó a ella y le dijo que yo iba a ser un levita. Según esto, que yo iba a tocar música para Dios. Y toda mi niñez fue basada en estos valores cristianos. Me enseñaban a amar al prójimo, a poner la otra mejilla, a perdonar, todo este tipo de cosas. Y recuerdo que en el kinder y en la primaria me empezaron a llegar ciertos problemas porque yo era cristiano, porque defendía a las niñas y porque en ese entonces era tartamudo. De verdad, demasiado tartamudo. Creo que sigo siendo tartamudo, pero creo que lo puedo controlar o hay ciertos momentos en los que me trabo más. En fin, mis papás cuando vieron que me estaban haciendo bullying, decidieron meterme a artes marciales para que yo aprendiera a defenderme. Entonces me llevaron a artes marciales, en específico se llama Lima Lama. Y la verdad es que yo siempre fui bastante pacífico y bastante temeroso al momento de una pelea. De hecho, recuerdo que una vez mis papás se acercaron a mí y me dijeron que por qué yo no me defendía o por qué no hacía algo. Y yo les contesté que porque si les pegaba les iba a doler. Entonces, de verdad, toda mi niñez fui creciendo así y siempre tuve como que estos valores bien inculcados, pero más como una religión, no tanto como una relación con Dios. Y así fue pasando los años, hasta que una vez tuvimos un problema con una tía bastante fuerte, que mi mamá empezó a tener problemas con mi papá, ya que era hermana de él. Y nos comenzaron a llegar problemas por todos lados. A mi papá lo corren del trabajo en el que estaba, por consecuencia nos corrieron también del departamento donde vivíamos, ya que su jefe era el que nos rentaba. Entonces esto hizo que nos fuéramos en la bancarrota, a un grado en el que ya no teníamos dinero ni siquiera para ir a la iglesia o para el deporte. Si acaso, porque mis papás le echaban muchas ganas, era para llevarnos a la escuela. Y cuando llegó esta situación, mis padres pidieron ayuda a la iglesia donde servían y la iglesia no les ayudó en nada. Así que esto hizo que nos alejáramos de la iglesia y a un grado en el que pues ya no volvimos a ir. Los problemas continuaron hasta que llegó el divorcio y mi mamá al poco tiempo tuvo una nueva relación. Yo fui el primero que conoció a esta persona, pero jamás me llevé bien con él porque sentía que defraudaba a mi papá. De verdad, era feo. Entonces mi hermana y yo, creo que no les conté que tengo una hermana mayor. Pero bueno, estábamos mi hermana y yo, decidimos irnos con mi mamá, pero yo no soporté mucho tiempo allí porque yo sentía esto mismo que les decía, que defraudaba a mi papá. Entonces siempre habían este tipo de cosas, ya que yo en todo momento yo sacaba el tema a mi papá, entonces siempre ocasionaba problemas y esta persona era demasiado agresiva con mamá, a un grado en el que llegaron a los golpes. Yo no pude soportar todo esto, así que me regresé con mi papá, pero mi papá yo lo veía demasiado poco porque mi papá tenía 2 empleos y no tenía mucho tiempo para mí. También entiendo la situación, ahora que soy más grande me doy cuenta de que estaba pasando por un divorcio, entonces siento que ha de haber sido duro para ambas partes. Entonces yo me tuve que venir a vivir con mi papá, pero yo estaba completamente solo porque mi papá tenía 2 empleos, entonces yo llegaba a ver a mi papá hasta nada más 1 hora al día o a veces hasta nada. A veces no venía para nada. Y si llegaba, llegaba en la madrugada. Pero cualquier cosa era mucho mejor que estar con la hostilidad en la casa de mi mamá. Mi hermana sí se terminó quedando con ella porque, no sé, se llevaba mejor con esta persona. Y bueno, yo duré así como 4 meses y claramente un niño de 9 o 10 años que tenía en ese entonces no puede estar solo, entonces se vio reflejado demasiado en la escuela. Yo recuerdo que mi papá traía en ese entonces a una prima muy seguido como para que me hiciera compañía. Yo tenía como 10 años y ella tenía como 14. Y ella siempre me contaba de su vida con su familia, con mis tíos, que era una vida, ella me lo escribía como que era pura diversión y que, pues no sé, como que se la pasaban jugando, ya que son, creo, 4 hermanos, y no sé, siempre me contaba que se la pasaban juegue y juegue y que la vida ya era muy padre. Y en una ocasión mi papá se molestó conmigo porque yo estaba mal en la escuela, entonces mi papá en su desesperación me dijo, es que, ¿qué hacemos? Porque tú no puedes estar solo claramente, entonces necesitamos que tomes una decisión. ¿Te quieres regresar con tu mamá? ¿Te vas con tu abuelita materna? ¿O de plano te quieres ir con tu tía, con la mamá de esta prima? Y obviamente mi mamá no era una opción en ese entonces y mi abuelita materna tampoco, yo me llevaba muy mal con ella, entonces decidí irme con mi tía. Y yo pensé que esa pelea se iba a quedar como que ahí nada más, pero no, mi papá sí habló con mi tía y sí me terminé yendo con ella. Era una familia pues ya unida y cuando yo me llegaba a pelear con algún primo o cosas así porque pues éramos niños, todos los hermanos se juntaban y dejaban de hablarme. Gracias a Dios mis tíos son cristianos también y mi tía hablaba mucho conmigo. Y también gracias a ellos pude terminar mi primaria bien. Como mis tíos eran cristianos, durante esos 2 años en los que estuve con ellos, pues me la pasé yendo a la iglesia. Entonces volví a los caminos del Señor
pero de la misma forma que con mis padres, yo pues por rutina, por religión. Entonces nos ayudaron mucho porque crecí con este temor a Dios, con este respeto y que siempre podía recurrir a Él en cualquier situación. Llega la época de la secundaria y yo me regreso con mi papá. Para ese entonces mi hermana ya vivía aquí con mi papá. Entonces pues mi hermana también tenía sus problemas también por su parte. Y ella estaba reprobando como 2 años de secundaria. Entonces nos tocó ir en el mismo salón. Mi papá seguía trabajando en 2 empleos, así que también estábamos muy descuidados. Pero por lo menos ya estábamos juntos, mi hermana y yo. Entonces eso me ayudaba muchísimo porque yo extrañaba mucho a mi hermana. Bueno, también se me pasó decir que mi mamá por su parte, como al año en el que mis papás se divorciaron, mi mamá quedó embarazada de esta persona. Y fue ahí cuando nació mi hermano menor Joshua. Entonces por estas alturas de cuando yo iba a la secundaria, mi hermano tenía como 4 o 5 años. Y así fuimos creciendo hasta que mi papá se salió de trabajar para podernos cuidar más y entonces estábamos más unidos. Pero mi hermana quedó embarazada muy joven, entonces dejó de ir a la secundaria y yo me quedé solo ahí en la secundaria. Entonces yo me la pasaba todo el día con mi guitarra porque para ese entonces yo me involucré muchísimo en la música, pero demasiado. Yo siempre he sido un chico muy tímido, entonces me cuesta trabajo hacer relaciones con otras personas. Sin embargo, cuando yo cantaba o cuando yo tocaba algún instrumento o iba con mi guitarra, siempre era bien recibido. Entonces fue como mi carta de presentación, siempre la música. Y después, saliendo de la secundaria, yo tuve una novia en la cual pues fue demasiado intensa esa relación, demasiado, duró 4 años esa relación. Entonces, cuando llegó el momento en el que terminamos porque ella pues me engañó, yo me deprimí muchísimo, a un tal grado en el que tuve deseos de quitarme la vida. Y mi Señor no me dejó hacerlo, ya que siempre tuve este temor a Dios, siempre supe que pues no sé, yo sabía que podía ir al infierno si hacía esto y no sé, Dios no me permitió hacerlo. Sin embargo, pues fui saliendo poco a poco adelante, entre comillas, porque duré muchísimos años en los que ella me seguía como hablando, me seguía buscando y fue demasiado tóxico. Si nuestra relación fue tóxica, cuando terminamos fue mucho más tóxico. Y así fue poco a poco hasta que llegamos al 2020. Creo que todos sabemos lo extraño y lo raro que fue en ese entonces. Yo recuerdo que me empezó a dar mucho miedo todo lo que estaba pasando en el mundo. Y yo me empecé a querer pues involucrar con Dios. Yo quería buscarlo, yo recuerdo que ponía las alabanzas que me acordaba que mis papás escuchaban cuando yo estaba niño. Y trataba de conectarme con Dios, pero no lo lograba hacer. Yo sabía que Dios me escuchaba, pero no, jamás sentí nada. Recuerdo que gente cercana a mí empezaba a morir por este virus, por esta enfermedad. Incluso a mi papá y a mí nos empezó a dar y empezó a entrarme un miedo muy grande, porque me empezaba a doler la garganta de este lado de la angina y ya no podía ni cantar, a veces ya ni siquiera podía hablar. Entonces yo me empezaba como que a sugestionar sobre las ideas de que tal vez tenía algún tipo de enfermedad terminal o algo así, porque el encierro me dio como una ansiedad. Y esta ansiedad hacía que yo pasara saliva mucho tiempo. Todo el día me la pasaba pasando saliva. Entonces esto ocasionaba que me doliera. Pero yo estaba metido con que no sabía pues si me iba a morir o qué iba a hacer de mí. Porque como yo no podía cantar, yo sentía que nada era sin la música. Yo comenzaba a salir con mis amigos. Bueno, dentro de donde se podía salir porque estábamos encerrados todos. Pero íbamos a la casa del otro. Entonces comenzamos a salir y empezamos a tomar. No tomábamos tanto porque jamás ha sido como mi fuerte, pero sí empezamos a tomar y empezamos a tener este ambiente como de fiesta. Y así fue todo este tiempo. Mi hermano vino de visita, mi hermano ya estaba un poquito más grande, ya tenía como 13. Yo estoy hablando del 2021. Entonces mi hermano ya estaba un poquito más grande y se vino a vivir para acá como 6 meses. Entonces yo me la pasé muy bien con él, yo podía platicar mucho con él. Creo que nunca habíamos estado tanto tiempo juntos él y yo, que hizo que nos conectáramos demasiado. Ahorita somos demasiado unidos. Por supuesto que con mi hermana siempre ha habido esta conexión, ya que pues crecimos juntos, entonces somos de verdad, los tres somos cómplices. Aunque yo tengo relaciones diferentes con mi hermano y con mi hermana, pues a los dos los amo por igual y es hermosa relación que tengo con ellos. Pero llega este 2021 y mi mamá estaba en Monterrey. Mi mamá ya no estaba con esta pareja, de hecho ella había tenido otras parejas más, mi papá también por su lado, pero a mi mamá le dio este virus en el 2021. Entonces mi mamá se puso pero muy mal, a un grado en el que mi mamá ya se estaba casi despidiendo de nosotros y yo le pedí a Dios con lágrimas en los ojos que por favor la sanara.
yo cometí el error de siempre prometerle que si la sanaba yo iba a cantar música para él. Y bueno, estas promesas nunca las cumplí, a pesar de que Dios siempre me mostraba que estaba allí conmigo, porque de verdad nunca me dejó solo. Siempre que lo necesité, nunca me dejó solo. Yo podría contarles un montón de historias en las que mi Señor estuvo ahí conmigo para mostrarme que estaba ahí, y yo jamás pude cumplir estas promesas. Pero en fin, mi mamá se recupera de este virus, pero con una inquietud muy muy fuerte. Yo recuerdo que estábamos mi papá, mi hermano y yo cenando, y le marcó por teléfono mi mamá a mi papá y le dijo: oye César, así se llama mi papá, tenemos que llevar a los niños a la iglesia. Mi papá empezó a bromear mucho, entonces empezamos a jugar y yo recuerdo que dije una frase que fue: la iglesia apesta. Y recuerdo que mi hermano me siguió el juego, pero mi papá no. Mi papá se quedó serio, me miró y me dijo: no, ustedes tienen que conocer de Dios. Además, no nos va a hacer daño comenzar el año con Dios. Se refería a comenzar el año porque ya estábamos a punto de llegar al 2022, entonces estábamos planeando justo las vacaciones de estas fiestas navideñas, ¿no? En las que mi mamá iba a venir, mi hermana iba a venir junto con sus niñas y con su familia. Entonces estábamos planeando todo esto y la idea era ir dentro de esas vacaciones a la iglesia. Yo tenía una relación con una chica y yo quería involucrarla, así que la invité a la iglesia, pero pues bueno, no fue. Entonces llega mi mamá de Monterrey junto con mi hermana y mis sobrinas, y mi mamá traía una fe de verdad demasiado grande. Mi mamá decía: el día que vayamos a la iglesia, la vida de todos va a cambiar. Y de verdad lo decía con esa fe de decir: es que la vida de todos va a cambiar. Y yo por dentro le decía así como: sí mamá, ándale. Porque pues yo ya había ido a iglesias antes, pero jamás había pasado nada. Entonces yo sentía como que estaba exagerando mi mamá con todo ese tipo de cosas. Pero las cosas empezaron a poner demasiado serias cuando mi papá pidió permiso para faltar al trabajo y poder ir a la iglesia. La gente que conoce a mi papá sabe que mi papá jamás falta al trabajo. También recuerdo que mi mamá le pidió a mi papá que hiciera un estudio bíblico como para irnos acercando a la palabra de Dios. Y mi papá lo hizo. Y hizo esta como prédica familiar en el que pues habló un tema sobre Caín. La verdad no recuerdo de qué habló, pero sí recuerdo que el Espíritu Santo nos empezó a ministrar, sobre todo a mi hermano y después a mí. Empezamos a llorar y a quebrantarnos, y mis papás empezaron a orar por nosotros. Y esto fue como el primer encuentro con el Espíritu Santo real, en el que nos quebrantó de pies a cabeza. Esto fue un 31 de diciembre, justo en el fin de año, y nosotros íbamos a ir a la iglesia, creo que el 1 o el 2 de enero, no recuerdo, tengo que checar, pero fue el primer encuentro del año ahí en la iglesia. Incluso creo que en la iglesia fue cuando regresaron a las reuniones presenciales. Bueno, ese día fue todo un caos. Íbamos corriendo porque no sabíamos dónde quedaba la iglesia, entonces nos tuvimos que ir corriendo, nos perdimos, y recuerdo que incluso agarramos unos taxis, y los taxis eran, o sea, para acabarla, estaban de muy muy mal humor. Entonces recuerdo que llegamos a la iglesia y mamá estaba desesperada porque mi mamá quería llegar. De verdad fue un caos, o sea, si yo les contara a detalle todo lo que vivimos ese día, fue un caos para llegar, pero llegamos. Entonces recuerdo que mi mamá quería que escucháramos la alabanza, porque pues primero es la alabanza y después la prédica y todo eso, ¿no? Y recuerdo que este día todo el culto fue de justo esto, de toda alabanza, y como que entre canciones hacían como una cierta palabra. Y nosotros nos sentamos hasta atrás, de verdad éramos los últimos, en las últimas bancas, allí estábamos nosotros. Y la iglesia es algo grande. Algún día les haré un blog sobre mi iglesia. Pero en fin, empezamos a escuchar la música. Mi papá se sentó acá, yo me senté aquí y mi mamá se sentó acá. Y todas las canciones, sin importar si eran alabanzas, si eran alegres o si eran de adoración, eran así como baladitas, yo tenía ganas de llorar. Yo no podía aguantarme las ganas de llorar. Yo quería cantar porque pues aparecían las letras ahí, pero yo no podía aguantarme las ganas de llorar, y de verdad era demasiado quebrantamiento, hasta que llegó una canción que se llama Dios el más grande. Y como les dije, mi papá estaba acá, yo aquí y mamá acá. Entonces yo recuerdo que yo cerré mis ojos y empecé a cantar, y volteé a ver a mi mamá, y mi mamá estaba adorando como cuando yo estaba chiquito. Y fue algo que me hizo quebrantarme mucho. Yo recuerdo que yo volteé a ver a mi papá para decirle esta escena, y mi papá estaba exactamente igual. Y yo volteé hacia arriba y sentí la voz de Dios que me dijo:
mis hijos volvieron. Yo te voy a regresar a tu familia. Y yo no lloré ese día. Siempre que cuento esto lloro. No sé por qué aún. Yo pensé que lo iba a poder contar bien en este video, pero fue algo que me marcó muchísimo. Yo no quería llorar ese día porque yo recuerdo cuando estaba niño y que veía a mis tíos y a los señores que lloraban mucho y que se quebrantaban por el Espíritu Santo, y como que yo los veía raro, ¿no? Pero ahora era yo quien quería llorar de esa manera. Y yo recuerdo que yo dije, ¿qué es esto? O sea, ¿qué está pasando, no? Y justo habíamos planeado que después de la iglesia íbamos a ir a tomarnos una foto con los Reyes Magos y todo esto en un lugar que se llama Revolución. Y antes de irnos, yo recuerdo que el pastor hizo una oración sobre aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Y creo que fue la oración más sincera hasta ese entonces que había hecho. Y no sé, de ahí fuimos y nos fuimos a tomar la foto. Fue un día increíble, de verdad fue un día maravilloso. Para esto todos se iban a regresar a Monterrey porque vivían allá. Como les conté, mi hermano estaba viviendo aquí conmigo, pero mi mamá se lo iba a llevar otra vez a Monterrey. Entonces yo recuerdo que durante todos esos días, o sea, los días siguientes, yo empecé a buscar las canciones que cantaban ese día porque me ministraron demasiado. En específico, Dios el más grande, Milagroso y Gracia Sublime. Y yo busqué estas 3 canciones. También empecé a buscar mucho más canciones porque de verdad yo quería más de lo que había sentido ese día. Yo quería volver a sentir a Dios, yo quería volverlo a escuchar. Entonces se terminaron yendo mis familiares a Monterrey y yo me quedé aquí solo. Entonces yo todas las mañanas me despertaba a hacer oración, veía videos de personas que contaban su testimonio como yo ahorita, y yo decía, sí, es que eso también es lo que yo sentí, y wow, lo que Dios hizo, y empezó a entrar esta hambre por conocer a Dios. Yo llegué y le conté a mis amigos con los que me iba de fiesta, y ellos me vieron cómo me quebranté. Les dije, es que de verdad mi mamá regresó, mi papá regresó. ¿Cómo les cuento que Dios sí existe? Dios me habló. Y yo les decía, Dios no es un Dios lejano, Dios está aquí, Dios nos está escuchando, Dios quiere llamarme. Yo sentí que Dios me llamó ese día. Y bueno, lo mismo le contaba a mi novia. Yo le contaba a todo el mundo, cualquier persona que se me apareciera, yo se lo contaba. Yo les decía, es que necesitas conocer esto, necesitas saber lo que se siente. Y vino esta etapa en la que yo quería buscar de Dios en todo lugar, y toda persona que llegaba yo le platicaba de Dios. Yo decía, Dios, yo sé que tú estás conmigo, y con esta certeza de que Dios estaba aquí y que Dios me había hablado ese día. Después tuve un sueño en el que vi a Jesús y me habló unas cosas que espero algún día contárselos. Si quieren, comenten acá abajo a ver si quieren que les cuente sobre lo que me dijo. Y fue un sueño que me dejó muy muy marcado. Después volví a soñar, ahora con Satanás, pero dentro de mi sueño también estaba Jesús. Entonces comencé a tener estos como encuentros, empecé a hacer ayunos, empecé a leer la Biblia. Yo no tenía Biblia propia, así que yo agarraba la de mi papá. Y para ese entonces yo seguía con esta novia que les conté, y yo le platicaba siempre que la veía. Yo lo veía los domingos. Entonces yo recuerdo que yo le platicaba a ella y le decía, mira, es que esto es lo que está pasando. Yo veía las transmisiones de mi iglesia porque pues yo no iba solo, porque pues no sé, yo no quería ir solo, pero me la pasaba viendo las transmisiones de mi iglesia, y yo le contaba en la tarde a ella, oye, mira, es que vimos esto y Dios me habló, y esto es lo que Dios quiere para nosotros. Y bueno, yo le comentaba siempre a esta chica de lo que yo vivía. Y no quiero profundizar mucho en esta historia. Si quieren también puedo contarles esa historia, porque también fue un momento en el que Dios me empezó a hablar que era un yugo desigual. Yo no conocía muy bien lo que era esto, pero Dios me empezaba a hablar muchísimo y me dijo, estás en una relación de yugo desigual y quiero que termines esta relación porque ella no me ama como tú me amas. Entonces ella de hecho me terminó porque ella se sentía incómoda porque yo me la pasaba hablando de Dios. Entonces yo comprendí pues que Dios tenía razón. Pero no nada más esto, sino que también yo tenía colección de guitarras. Como les cuento, la música era mi obsesión, y Dios me confrontó en este tema también. Y también es una historia muy larga que también espero un día contárselos, en el que Dios me dijo, tú estás haciendo la música un Dios, y estos talentos que yo te di no son para que te glories tú, sino para gloriarme a mí, para alabarme a mí.
y me hizo venderlas, yo no me quedé con nada, entonces, no sé, eso también es un tema demasiado fuerte y también de mucha bendición. Pero como yo veía que esta chica se sentía incómoda porque yo le platicaba de Dios, yo quería predicarles a mis amigos y a cuantas personas más pudiera. Pero decidí empezar a hacer videos en TikTok y en Reels como para que ellos pudieran conocer un poquito sobre lo que Dios quiere para nosotros. Pero para esto yo ni siquiera hablaba, yo solamente compartía los audios de prédicas que me gustaban en TikTok o en Reels y yo trataba de que mis amigos lo escucharan y solamente hacía esto. Si pueden ver mis videos en TikTok o en Reels van a ver que los primeros eran justo haciendo esto nada más. Pero la gente empezó a llegar y las cuentas empezaron a crecer más y Dios cada vez me iba pidiendo más temas para hablarles. Ya me pedía otro tipo de temas. Recuerdo que Dios una vez me confrontó porque yo estaba compartiendo videos que todo mundo hace, ¿no? Estos videos de tendencia cristianas, pero que todo mundo hace. Y Dios me dijo, yo no te di esto para que hicieras lo mismo que los demás. Yo te lo di para que tú predicaras la verdad. Y comencé a hablar sobre estos temas que muchos hermanos no se atreven a predicar, sobre qué dice la Biblia sobre el diezmo, sobre la comunidad, sobre algunas doctrinas que no son correctas. Entonces esto empezó a hacer que mucha gente me empezara a atacar, pero también mucha gente comenzara a llegar. Y bueno, eso ya es algo más reciente, ya es algo que estoy viviendo últimamente. Y por eso es que estoy haciendo este canal, porque necesito más espacio para poder tocar todos estos temas que son necesarios para la iglesia, son necesarios para la gente que no conoce de Dios, son necesarios para los que están llevando una doctrina mala y que realmente no han tenido una salvación genuina. Quise contar mi testimonio de cómo antes yo creía en Dios, pero jamás vivía una relación con Dios, y yo sé que muchas personas pueden estar viviendo todo esto, que tal vez tienen cuna cristiana, pero jamás han tenido un encuentro genuino con Dios y por lo tanto no han tenido una verdadera salvación. Y bueno, hermanos, este fue mi testimonio de cómo llegué a los pies de mi Señor. Me encantaría leerlos en la caja de comentarios, su testimonio, de verdad. Me encantaría escuchar lo que Dios ha hecho en sus vidas, cómo fue que lo encontraron, o si quieren encontrarlo, pues también me encantaría que lo comentaran. Si te sentiste identificado con este video o si fue de bendición para ti, te invito a que te suscribas, de verdad me ayudarías muchísimo en este ministerio que estoy haciendo para mi Señor. Voy a tocar temas delicados, pero que son de suma importancia para nuestra vida como cristianos. Si quieres que te cuente más historias como estas sobre, por ejemplo, mis sueños, o qué pasó con esta chica, o qué pasó con el tema de las guitarras, o cómo se conocieron mis padres, porque es una anécdota súper fuerte, te invito a que le des like a este video, que lo compartas con tus amigos y que te suscribas y que le pongas a la campanita de notificaciones para que te llegue cuando subo un nuevo video. Dios te bendiga.